Bienvenidos todos a esta nueva sesión de lectura del documento. Hoy vamos a hacer el documento 75 del libro Durantia y es un placer pues tenerlos a ustedes cada semana aquí y a quienes ven este video igualmente. Hoy tengo el gusto de dejarlos con Javier Puerto, quien nos va a hacer la oración. Adelante, Javier. Padre Celestial, Padre de infinito amor y misericordia, que moras en nuestro interior y en el lejano paraíso hacia donde vamos. Te damos gracias porque una vez más nos permites reunirnos, porque una vez más nos permites aprender de esta revelación. Gracias por tantas bendiciones que nos das, por el tiempo que nos socorres y por tantas oportunidades que nos das de ser mejores. Nos ponemos hoy en tus manos, ponemos en tus manos nuestro grupo, ponemos en tus manos nuestra vida. Te pedimos luz en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que el Espíritu de la verdad se haga luz en nosotros, para que saquemos las mejores lecciones de lo que hoy vamos a ver, para que siempre busquemos lo bueno, lo verdadero y lo bello en todo lo que hagamos, en todo lo que leamos, en todo lo que compartamos. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Gracias, Javier. Bueno, para entonces dar inicio, los dejo con Flor, que va a comenzar la lectura en esta noche. Adelante, Flor. Documento 75, la falta de Adán y Eva. Tras un esfuerzo de más de 100 años en Urantia, no vio Adán sino pocos progresos fuera del jardín. No parecía que el mundo en general estuviese mejorando notablemente. Tenía avisos de estar muy lejos la consecución del mejoramiento de las razas y parecía la situación lo bastante desesperada como para exigir un remedio que no estuviera contemplado en los designios originales. Al menos eso pasó a menudo por la mente de Adán, y muchas veces se lo expresó a Eva. Adán y su consorte eran leales, pero estaban aislados de sus prójimos y estaban dolorosamente afligidos por la lamentable condición de su mundo. 1. El problema de Urantia. Fue una tarea abrumadora acometer la misión adánica en el planeta de Urantia, experimental, estigmatizado y aislado por la rebelión. El hijo y la hija materiales no tardaron en tomar conciencia de la dificultad y complejidad de su asignación planetaria. No obstante, emprendieron denodadamente la labor de resolver sus múltiples problemas. Sin embargo, se consternaron bastante al abordar la obra importantísima de eliminar a los anormales y degenerados de las razas humanas. No hallaban salida alguna del dilema, y tampoco podían consultar con sus superiores de Jerusalén ni de Edentia. Se encontraban aislados, afrontando cada día un enredo nuevo y complicado, problemas que parecían insolubles. Si requieren circunstancias normales, la primera obra de Adán y Eva planetarios sería la coordinación y combinación de las razas. Pero en Urantia, semejante proyecto parecía casi irrealizable, pues las razas, si bien eran biológicamente aptas, jamás se habían purgado de sus cepas retrasadas y defectuosas. Adán y Eva se encontraban en una esfera totalmente carente de preparación para la proclamación de la hermandad del hombre. Un mundo que andaba a tientas en total oscuridad espiritual y afligido con una confusión exacerbada por la malograda misión de la administración anterior. Estaban las mentes y morales en un nivel bajo, y en vez de entablar la tarea de efectuar la unión religiosa, habrían de comenzar de nuevo la labor de convertir a los habitantes a las formas más sencillas de creencias religiosas. En lugar de encontrarse con una sola lengua para ser adoptada, estaban enfrentados con la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Jamás a ningún Adán del servicio planetario le había tocado un mundo más difícil. Parecían los obstáculos insuperables y los problemas fuera del alcance de las posibilidades de solución de un ser creado. Estaban aislados y el tremendo sentimiento de soledad que los agobiaba fue aumentado aún más aún,
por la partida temprana de los síndicos Melquisedec. No podían comunicarse sino directamente, indirectamente, mediante las órdenes angélicas con entes ajenos al planeta. Poco a poco se les enervaba la valentía, se les iba cayendo los ánimos por los suelos y a veces casi les faltaba la fe. Esta es la descripción fidedigna de la consternación que sentían estas dos nobles almas al ponderar las tareas con que se enfrentaban. Los dos se daban cuenta cabal de la colosal empresa que implicaba la ejecución de su asignación planetaria. Probablemente ninguno de los hijos materiales de Nerón jamás hubiera hecho frente a una labor tan difícil y, al parecer, irremediable como la que confrontaban Adán y Eva en la lamentable condición de Urantia. Pero si hubieran sido más previsores y pacientes, algún día habrían llegado a triunfar. Ambos, sobre todo Eva, fueron demasiado impacientes. No estaban dispuestos a conformarse con la prolongadísima prueba de resistencia. Querían observar resultados inmediatos, y así fue. Pero los resultados que consiguieron de este modo vinieron a ser desastrosos tanto para ellos como para su mundo. Bueno, ¿algún comentario? Al parecer, no, ahorita en realidad es introductorio al tema y aún no llegamos al tema principal, pero, bueno, Laurita, adelante, Laurita. Yo solo tengo un comentario ahí en el 75:1:4, al final dice, y casi se les acababa la fe. O sea, a pesar de los años que ya tenían en Jerusalén y en todas las actividades que ya llevaban, verdaderamente se baja un poquito la pila. Y eso no tiene nada que ver con que el plan no esté ocurriendo adecuadamente. Lo digo porque a veces a nosotros nos puede pasar. Si le pasó a Adán y Eva, bueno, no es justificación, pero me llamó la atención esa parte. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahorita lo comentamos. El problema es que estaban aislados, entonces después de acostumbrarse a un medio, pero a ver, vamos a ver qué nos dice Mónica. Adelante, Mónica. Sí, estoy de acuerdo con Laurita, también tengo la misma inquietud, pero además me inquieta otra cosa que creo que era lo que más complicados tenían Adán y Eva, era cómo eliminar a los subnormales, que también está en el numeral 74.1. Y eso me llama mucho la atención. Si a ellos les costaba, imagínense a nosotros poder cambiar eso también. Van a ser siglos para poder llegar a ese punto. Claro. Eso era todo. Con respecto a lo que decía Laurita, por ejemplo, el hecho de que estuvieran aislados no es lo mismo que están acostumbrados a tener todo a la mano, con una comunicación perfecta y de buenas a primeras venir y durante 100 años, que es muchísimo tiempo, no tener comunicación con nada, sino a tratar de arreglárselas. O sea, yo siempre hago el ejemplo de, a ver, quítenle a un jovencito un celular. Y creo que se le va a pasar difícil porque está acostumbrado a estar siempre conectado con algo. Ahora imagínense ya a nivel planeta, ¿no? Y con ellos, y estaban aislados. Y lo que tú decías, ellos tienen una idea de proyecto, por lo tanto asumo que son más objetivos a la hora de poner reglas para eliminar a las cepas que no son adecuadas. Y si aquí se les vieron difíciles, costó trabajo. A ver, Javier, adelante, Javier, estaba primero Javier. Bueno, me llamó la atención la parte que dice que les tocó mucho prácticamente llegar a empezar lo que haber hecho toda el príncipe planetario, ¿no? De unificar razas, de unificar un idioma, de tener como ya todo listo y llegan ellos y ¡chan! Dan su clase y su nueva, a procrear y a enseñar las nuevas cosas. Aquí tienen que volver a empezar, tener que volver a unir razas, a limpiar. Así como decía, hay cientos y cientos de idiomas. Qué difícil la tenían. Algo a lo que no estaban acostumbrados para nada, ¿no? Marlene, adelante. Gracias. Me surge una inquietud. ¿Las personas homosexuales se podrían considerar subnormales? Hola, un saludo para todos. Yo lo que pienso, Marlene, es mi opinión y creo que lo he leído en el libro, que cuando ellos
se refieren a mentes subnormales, están enfocando a mentes que no pueden adorar, mentes que no pueden llegar a razonar sobre probablemente su autoconciencia, imaginar a Dios, orar, adorar. O sea, una mente que tenga un problema que no pueda realizar esa actividad es lo que se llama mente subnormal. Y me parece, mi punto de vista es que las personas homosexuales no aplican para calificarlos como una mente subnormal, porque pueden tener su religión, sus opiniones, ser ateos, lo que sea, pero pueden decidir, tienen libre albedrío para decidir y buscar a Dios, que eso es lo que una mente subnormal no puede hacer. Así es como yo lo entiendo. Y estoy totalmente de acuerdo Gracias. contigo, porque subnormal más bien aplica, como dice Ana Isabel, a alguien que no puede llegar al punto de entender lo que puede ser una decisión de sobrevivencia. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, o sea, estaba pensando, ¿no? Sobre el caso de los subnormales y los degenerados, ¿no? Como decía Mónica recién. Este, bueno, los subnormales estoy de acuerdo con que quizás sea alguien que tenga un problema mental, ¿sí? O sea, o que no tiene el raciocinio necesario para poder adorar, o que tenga una enfermedad que cause daño a los demás. En cuanto a lo que se puede llamar degeneración, una persona que tiene labio leporino tiene un problema en un cromosoma, entonces es un degenerado, pero no creo que entre dentro de lo que quiere decir el libro, el espíritu y lo que quiere decir el libro. Lo mismo quizás el que tiene enanismo, ¿sí? O sea, o una persona Down. Si bien una persona Down a veces, o sea, es un poco limitada la inteligencia, eso no quiere decir que no tienen un corazón grande como una casa, quizás mucho más grande que el nuestro, ¿sí? En el sentimiento, porque son prácticamente niños toda la vida. Entonces, o sea, me da la impresión que cuando se está hablando así de subnormales, se habla sobre aquellos que tienen problemas, digamos, mentales. Es mi opinión también. Nada más, gracias. Y yo puedo agregar a eso que un niño con síndrome no aplica para ese. Claro. Claro, habría que ver el grado de daño o perfil cerebral que tenga, ¿no? Porque a mí me tocó, por las azares del destino, estar en un lugar donde vi niños hablando con Dios. Y fue una de las experiencias más lindas. Niños con síndrome de Down, en una escuelita, en Chile, por cierto. Y fue muy bonito y fue una gran lección además porque yo tenía una idea equivocada al respecto, ¿no? Pero cuando vi a estos niños y la forma como estaban expresando, verdaderamente fue lo más enternecedor y dulce que pude haber vivido a ese respecto, ¿no? Entonces, lindo Siller, adelante. Que los de mente subnormal, está en el documento 113, dice, los que no ejercen un poder de voluntad normal, los que no toman decisiones promedio. Esta clase comprende a los que no pueden entender a Dios, les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Los seres subnormales de Urantia son ministrados por un cuerpo de serafines, una compañía con un batallón de querubines encargados de vigilar que se les extienda justicia y misericordia en las luchas de la vida en la esfera. Esos son los subnormales. Las personas que no tienen capacidad, me imagino aquellos que nacen con retraso mental o que de alguna manera no, su mente no les permite comprender a Dios, entonces no lo pueden aceptar, no porque no quieran, sino porque así nacieron y no pueden hacer la voluntad, no se pueden comprometer. Inclusive yo tengo mis dudas si a esas personas les llega el ajustador de pensamiento, yo creo que no. Sin embargo, los cuidan. No, nunca he entendido por qué los cuidan, porque pues, después de que mueren, como no desarrollaran alma, siento que es como para llevar solo un registro, ¿no? De que esas personas o seres, su cuerpo estuvo aquí en Urantia, pero ahí como que yo tengo dudas qué pasa después con ellos.
A lo mejor en el caso de los niños sí, ¿no? Porque hay guarderías, pero los adultos, no sé. Pero bueno, es entrar a otro tema. Gracias. Claro, y también los reveladores nos platicaron mucho, pero no nos platicaron todo. Entonces, ahí hay un campo abierto a la especulación por un lado y al aprendizaje posterior, ya ahí arriba también, ¿no? Bueno, voy a cederle entonces la palabra a Mónica, que continúa con el documento. Adelante, Mónica. 2. La intriga de Caligastia. Caligastia hizo frecuentes visitas al jardín y sostuvo muchas conversaciones con Adán y Eva, pero estos se mostraban inquebrantables ante sus propuestas de componenda y de atajos azarosos. Ante ellos desfilaban suficientes resultados de la rebelión como para producirles una efectiva inmunidad contra toda propuesta e insinuación de esta índole. Tampoco en la prole joven de Adán lograron influir las proposiciones de Daligastia, y desde luego no tenían Caligastia ni su asociado el poder para influir en ningún individuo contra la voluntad de éste, y tanto menos para persuadir a los hijos de Adán a obrar mal. Conviene tener presente que Galigastia aún era el príncipe planetario titular de Urantia, y si bien se había descarriado, no dejaba de ser un hijo superior del universo local. No llegó a ser depuesto hasta los tiempos de Cristo Micael en Urantia. Pero el príncipe caído fue persistente y decidido. Pronto renunció a la labor de persuadir a Adán y astutamente decidió intentar atacar indirectamente a Eva. Llegó a la conclusión, el maligno, de que la única esperanza para triunfar estribaba en el hábil aprovechamiento de personas idóneas que pertenecían al estrato superior del grupo nodita, los descendientes de los asociados de su antiguo séquito corpóreo. Así pues, se urdieron los ardiles para entrampar a la madre de la raza violeta. Eva nunca tuvo la intención de hacer cualquier cosa que fuera en contra de los planes de Adán, ni poner en peligro su cargo de confianza planetaria. Conscientes de la tendencia de la mujer a buscar resultados inmediatos, más bien que planear a largo plazo para obtener efectos posteriores, los Melquisedec, antes de partir, se habían esmerado en instruir a Eva acerca de los peligros específicos que rodeaban su situación aislada en el planeta y le habían advertido, en particular, que nunca se alejara de la vera de su consorte, es decir, que no probara métodos personales ni secretos de fomentar sus empresas mutuas. Eva había cumplido escrupulosamente con estas instrucciones durante más de 100 años y no se le ocurrió que acarreara ningún peligro las visitas cada vez más íntimas y confidenciales que disfrutaba con cierto dirigente nodita llamado Serapatatia. Aconteció todo el asunto de forma tan gradual y natural que la tomó desprevenida. Los moradores del jardín habían estado en contacto con los noditas desde los primeros días del Edén. Habían recibido mucha asistencia y cooperación valiosa de estos descendientes mestizos de los miembros rebeldes del séquito de Caligastia. A causa de ellos, el régimen edénico ya iría a su total perdición y derrocamiento final. Dejo de compartir. A ver si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, algún aporte. Si no, continuamos con Javier. Adelante, Javier. Gracias, Mónica. 3. La tentación de Eva. Acababa de terminar Adán sus primeros 100 años en la tierra cuando Serapatatia, a la muerte de su padre, asumió el mando de la Confederación Occidental o Siria de las tribus noditas. La piel de Serapatatia tenía un tono pardo y era un genial descendiente brillante del antiguo jefe de la Comisión Sanitaria de Dalmatia, que se había casado con un magistral cerebro femenino de la raza azul de aquellos distantes días. Aquí hay un cuadrito abajo donde, de dónde viene él. Dice que él es descendiente de Lut.
en el documento 66 habla de los guardianes de la salud y la vida. Este consejo se ocupaba de enseñar sanidad y promover medidas primitivas de higiene y Lut lo dirigió. Toda esa comisión se perdió en la rebelión, pero él venía es descendiente de Lut. A través de las edades, esta línea familiar había mantenido autoridad y ejercido gran influencia entre las tribus noditas del oeste. Serapatatia había hecho varias visitas al jardín y le había producido profunda impresión la justicia de la causa de Adán. Al poco de asumir el mando de los noditas sirios, dio a conocer su intención de establecer una afiliación con la obra de Adán y Eva en el jardín. La mayoría de su gente se unió a él en este programa y le animó a Adán la noticia de que había cambiado de opinión casi por completo la más poderosa e inteligente de todas las tribus vecinas a favor del programa de mejoramiento del mundo. Fue indiscutiblemente alentador. Y poco tiempo después de ese gran acontecimiento, Serapatatia y su nuevo séquito fueron recibidos de comensales en casa de Adán y Eva. Llegó a figurar Serapatatia entre los más capaces y eficientes de todos los lugartenientes de Adán. Era enteramente honrado y totalmente sincero en todas sus actividades. Nunca se percató, ni posteriormente, de que lo estuviera explotando como instrumento circunstancial el taimado Caligastia. Pronto Serapatatia se convirtió en el presidente asociado de la Comisión Edénica sobre las Relaciones Tribales y se sentaron muchos planes para una vigorosa continuación de la labor de granjearse el apoyo de las tribus remotas a la causa del jardín. Sostuvo él muchas conversaciones con Adán y Eva, sobre todo con Eva, y trataron de muchos proyectos para mejorar sus procedimientos. Un día, durante una charla con Eva, se le ocurrió a Serapatatia que mientras aguardaban el advenimiento de grandes cantidades de la raza violeta, sería muy beneficioso si entre tanto se pudiera hacer algo para el progreso de las menesterosas tribus expectantes. Serapatatia alegó que si los noditas, en su calidad de raza más progresiva y cooperativa, pudieran contar con un dirigente con origen parcial en la raza violeta, constituiría un fuerte y honestamente, constituiría un fuerte vínculo que uniría a estos pueblos más estrechamente al jardín. Juiciosa y honestamente se consideró que todo lo antedicho beneficiaría al mundo, ya que este hijo, que habría de ser criado y educado en el jardín, ejercería gran influencia benéfica sobre el pueblo de su padre. Conviene nuevamente hacer hincapié en que Serapatatia fue totalmente honesto y completamente sincero en todo lo que proponía. Jamás sospechó que estaba en el juego de Caligastia y Daligastia. Serapatatia era totalmente leal al designio de formar una fuerte reserva de la raza violeta antes de intentar el mejoramiento mundial de los confundidos pueblos de Urantia. Pero hacía falta cientos de años para consumarse, y él era impaciente. Quería apreciar resultados inmediatos, algunos durante su propia vida. A Eva le hizo patente que Adán a menudo se desanimaba por lo poco que se había logrado en cuanto al mejoramiento del mundo. En secreto, fueron desarrollando estos proyectos durante más de 5 años. Eso no fue que se les ocurrió un fin de semana, eso duraron más de 5 años. Finalmente evolucionaron hasta tal punto que Eva consistió en sostener una conversación secreta con Cano, la mente más brillante y jefe más activo de la colonia cercana de noditas amistosos. Cano simpatizaba mucho con el régimen adánico. De hecho, era el sincero dirigente religioso de los noditas vecinos que estaban a favor de relaciones amistosas con el jardín. Se produjo el encuentro fatídico durante las horas crepusculares de una tarde otoñal, cerca de la casa de Adán. Eva no había conocido nunca al hermoso y entusiasta Cano, que era en efecto un magnífico espécimen
de la supervivencia del físico superior e intelecto destacado de sus remotos progenitores del séquito del príncipe. Cano también creía sinceramente en la justicia del proyecto de Serapatatia. La poligamia se solía practicar fuera del jardín. Influida por los halagos, el entusiasmo y gran persuasión personal, Eva accedió en el acto a embarcarse en la empresa mucho discutida, a agregar su propio plan de salvación del mundo al designio divino más grande y trascendental. Antes de llegar a hacerse cargo de lo que acontecía, ya había dado el paso fatal. Ya estaba hecho. Laurita, cuéntanos. El tema es que yo había estado en la idea de que Eva se había involucrado con un nativo, así un vil, pues nativo, pues, pero no, sí era como quien dice de abolengo, el Cano, nada más. Era nodita, pero no era de sangre violeta. Él tenía sus rasgos y como vivimos era de los dirigentes también del grupo. Es más, era el que enseñaba religión a las tribus. Siller, Octavio. Hermanitos, ¿alguien sabe de qué orden es el ángel de la voz del jardín? Que se llama Solonia. ¿Alguien sabe de qué orden es espiritual? Serafín. La voz seráfica en el jardín. ¿Es un serafín? Sí. Ah, ok. Mire, yo a mi punto de vista, Eva desobedeció. No fue que, como aquí dice, que se hizo la inocente. Dice, aconteció todo el asunto de forma tan gradual y natural que la tomó desprevenida. No, para mí, no sé por qué lo adornan un poquito, para mí que lo adornan un poquito por respeto, ¿no? Porque pues es nuestra madre, ¿no? Pero no, porque ella desobedeció. Acuérdense que la misión de los seres materiales, aquí dicen en el documento 74, dice, siempre los hijos e hijas materiales prestan servicio juntos. La esencia de su servicio estriba en no estar separados en ningún momento y en ninguna parte. Se consiguieron para actuar en parejas, rara vez funcionan solos. Entonces ella estaba advertida, inclusive los Melquisedec le dijeron, Eva nunca tuvo la intención de hacer cualquier cosa, aquí también lo vuelven como a poner un poquito adornado. Dice que fuera contra los planes de Adán, ni poner en peligro su cargo de confianza planetaria, consciente de las tentaciones de la mujer al buscar resultados inmediatos, más bien que planear a largo plazo para obtener efectos posteriores. Los Melquisedec, antes de partir, se habían esmerado en instruir a Eva acerca de los peligros específicos que rodeaban su situación aislada en el planeta y le habían advertido en particular que nunca se alejara de la vera de su consorte. O sea, realmente para mí, pues lo ponen así como medio disfrazado, pero realmente Eva para mí cometió un error con toda el libre albedrío que ella tenía y también le ganó la sensualidad porque el tipo pues no era, aquí dice que no era nada despreciable, ¿no? Entonces se juntaron esos dos factores y pues Eva cayó en su error y ese es mi punto de vista y yo considero que eso fue lo que pasó. Gracias. Claro, Octavio. Claudio. Bien. A ver, a mí me da la impresión de que ellos cayeron en el mismo problema que quizás podemos llegar a tener nosotros hoy, que es la impaciencia. O sea, el querer, en nuestro caso, es decir, poder vivir la etapa de luz y vida, y no la vamos a conocer acá, porque eso lleva mucho tiempo de evolución y lo que estaban haciendo Adán y Eva llevaba mucho tiempo de evolución y ellos eran seres superiores a nosotros, con mucho más experiencia, con mucho más tiempo ya vivido en Jerusalén o en Edentia, y así todo se sintieron solos, se sintieron cansados, se sintieron casi defraudados y bueno,
quizás por eso tuvieron la debilidad de hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que el problema fue la impaciencia, ¿no? Y está la parte ahí donde decía que Patatia también era impaciente, él quería ver en vida el poder ver esa raza violeta unirse a la otra raza. Y bueno, y es un poco lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Tenemos que ser pacientes, los tiempos son de Dios y los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros. Nosotros, o sea, estamos prácticamente de paso, o sea, solamente dejamos quizás algún granito de arena en todo ese desierto que hay que transitar. Gracias. Laura, Voy por Eva. No creo que haya sido una desobediencia y mucho menos deliberada, porque no es un voy a tener progenie para desobedecer a los Melquisedec en sus consejos. No fue tampoco una atracción hacia Cano porque lo vio guapetón, porque en realidad el que estuvo fraguando la idea fue Patatia. Oye, como que estaría padre que se hiciera así, como tomar un atajo, porque desobedecer es no pise el suelo mojado y vas y lo pisas. Tomar un atajo es rodeo tantito el piso mojado y paso por ahí. Fue una cosa más como de buena intención que de desobediencia, al menos deliberada, eso creo yo. Ahora, no es que Eva hubiera buscado a Cano, fue parte de una conversación que hubo y ya. Bueno, es mi opinión. gracias, Laurita. Bueno, seguimos con el 4, Claudio. 4. La comprensión de la falta. La vida celestial del planeta estaba en estado de agitación. Reconoció a Adán que las cosas marchaban mal y le pidió a Eva que se apartara con él en el jardín. En este momento, por primera vez, Adán oyó la historia entera del proyecto que se venía desarrollando durante mucho tiempo para acelerar el mejoramiento del mundo, procediendo por dos direcciones a la vez. La continuación del designio divino a la par que la ejecución de la iniciativa de Patatia. En tanto que el hijo material conservaban al respecto en el jardín alumbrado por la luna, la voz del jardín les reprochó la desobediencia. Fue aquella voz ni más ni menos que la mía, anunciando la pareja edénica que habían transgredido el pacto del jardín. Acá está hablando justamente Solonia, ¿no? Había desobedecido las instrucciones de los Melquisedec que habían faltado en la ejecución de su juramento de lealtad al soberano del universo. Eva había accedido a participar en la práctica del bien y el mal. El bien es la ejecución del designio divino. El pecado es una transgresión deliberada de la voluntad divina. El mal es la mala adaptación de los designios y el mal ajuste de las técnicas que resultan en la discordia universal y confusión planetaria. Cada vez que la pareja del jardín había tomado el fruto del árbol de la vida, les había advertido el arcángel Custodio que se abstuvieran de sucumbir a las sugerencias de Caligastia en el sentido de combinar el bien y el mal. Se les había amonestado con lo siguiente: el día que mezcléis el bien y el mal, indudablemente os convertiréis en mortales del reino y seguramente moriréis. En la falta de ocasión de su reunión secreta, Eva le había contado a Cano esta advertencia que le había repetido una y otra vez, pero Cano, desconociendo la importancia y significado de estas amonestaciones, le había asegurado que no podría obrar mal los hombres y mujeres con buenos motivos y legítimas intenciones de aquella indudable que ella indudablemente no moriría.
sino que renacería en la persona de su prole, quien llegaría a ser hombre para bendecir y estabilizar el mundo. Si bien se había concebido y ejecutado este proyecto para modificar el designio divino con entera sinceridad y sin nada más que sublimes motivos respecto del bienestar del mundo, constituyó un acto del mal porque representaba el camino errado para lograr los fines justos, porque se desvió del camino acertado el designio divino. Cierto es que Cano les había resultado bien parecido a Eva y experimentó todo lo que prometía su seductor en cuanto a nuevos y mayores conocimientos sobre los asuntos humanos y comprensión más rápida de la naturaleza humana como suplemento a la comprensión de la naturaleza adánica. Conversé con el padre y la madre de la raza violeta aquella noche en el jardín, como me correspondía en virtud de las lamentables circunstancias. Escuché atentamente la narración de cuanto había culminado en la falta de la madre Eva y les di a ambos asesorías y consejo acerca de la situación inmediata. Siguieron algunos de estos consejos, ignoraron otros. Esta conversación aparece en vuestras crónicas como el Señor Dios llamó a Adán y Eva en el huerto y les preguntó, ¿dónde estáis? Las generaciones posteriores solían atribuir todo lo insólito y extraordinario, fuera natural o espiritual, directamente a la intervención personal de los dioses. Acá podemos notar cómo se mezclan lo que está en el Génesis de la Biblia, ¿no? Sobre el bien y el mal. O sea, según el Génesis de la Biblia, ese fruto prohibido que había probado Eva era del árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Este, es más, o sea, ellos no podían comer del árbol de la vida. O sea, no tiene que ver exactamente con lo que dice el libro de Urantia. Pero quiero decir, o sea, un poco la asociación que puede llegar a ver acá de la tentación que hubo y cómo de alguna manera se transgiversó la historia en la versión del Antiguo Testamento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Adelante, Javier. Bueno, es esa parte que dice que todo lo que se atribuía, todo se le atribuía a Dios, que se habló un ángel, que se habló un... En el libro vamos a ver eso muchas veces, ¿no? Que fue un arcángel, un ángel, un querubín, el mismo Melquisedec, cuando hablan de que Melquisedec habló con Abraham, todo, siempre se le atribuyó a Dios, ¿no? Dios habló con Abraham, Dios fue el que echó a estos chicos del jardín, Dios fue el que dijo tal cosa, Dios era el que... esa partecita me parece interesante, que, que es normal. Y a uno llegue, ¿no? Cualquier cosa eso es Dios. Cualquier cosa que se parece a un árbol, esa es la manifestación de Dios y son mensajes de Dios y todo se lo atribuyen a Dios. Muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, seguimos con Mónica. Las repercusiones de la falta. La desilusión de Eva fue verdaderamente patética. Adán discernió todo el trance y aunque estaba acongojado y abatido, no abrigaba sino compasión y lástima por su consorte descarriada. Perdón. Al día siguiente del mal paso de Eva y en la desesperación del fracaso, Adán buscó a Laota, la brillante nodita encargada de las escuelas del oeste del jardín, y con premeditación cometió el mismo desatino que Eva. Pero no me lo entendáis, Adán no se engañó, bien sabía lo que hacía. Optó adrede por compartir el mismo destino de Eva. Amaba a su consorte con afecto supermortal y no soportaba la posibilidad de una vigilia solitaria en Urantia sin ella. Los habitantes enfurecidos del jardín
al enterarse de lo que le había pasado a Eva, se volvieron indómitos, declararon la guerra contra el cercano pueblo nodita, salieron en tropeles por las puertas del Edén y se abalanzaron sobre esta gente desprevenida, aniquilándola totalmente. No se salvó ni un hombre, ni una mujer, ni un niño. También pereció Cano, el padre del nonato Caín. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Sera-Patatia quedó agobiado de consternación y tránsido de temor y remordimientos. Al día siguiente se ahogó a sí mismo en el gran río. El significado de la palabra tránsido significa fatigado, para este contexto, digamos, fatigado, acongojado o consumido de alguna penalidad, angustia o necesidad. Los hijos de Adán procuraron reconfortar a su madre azorada, mientras que su padre anduvo solo sin rumbo fijo durante 30 días. Al cabo de este plazo se impuso el juicio. Retornó Adán a casa y se puso a trazar las líneas de acción para el futuro. Los hijos inocentes a menudo comparten las consecuencias de los desatinos de sus padres descarriados. Los probos, honestos, honorables, íntegros y nobles hijos e hijas de Adán y Eva se sintieron abrumados por la inexplicable pesadumbre de la inimaginable tragedia que tan repentina e implacablemente había recaído sobre ellos. Tardaron 50 años los hijos mayores en restablecerse del pesar y la congoja de aquellos días trágicos, sobre todo del terror de aquel periodo de 30 días durante los cuales se ausentó su padre mientras que su madre, aturdida, ignoraba totalmente su paradero o destino. Aquellos mismos 30 días a Eva igualmente le resultaron años interminables de pesadumbre y sufrimiento. Jamás se recuperó del todo esta noble alma de los efectos de aquel dolorosísimo periodo de sufrimiento mental y pesar espiritual. Ningún aspecto de las subsiguientes privaciones y penalidades que sufrieron jamás tuvo parangón, según la memoria de Eva, con aquellos aterradores días y espantosas noches de soledad e insoportable incertidumbre. Se enteró del temerario acto de Sera-Patatia y tampoco sabía si su consorte se había destruido por la pesadumbre o si había sido destituido del mundo en retribución de su mal paso. Cuando Adán retornó, sintió Eva una satisfacción de júbilo y gratitud por que no se borró jamás durante su prolongada y difícil convivencia de arduo servicio. Pasó el tiempo, pero Adán no estuvo seguro del carácter de su infracción hasta que transcurrieron 70 días desde la falta de Eva, cuando los síndicos Melquisedec retornaron a Urantia y asumieron jurisdicción sobre los asuntos del mundo. En ese momento supo que había fracasado. Pero aún se estaban tramando más problemas. No tardó en alcanzar las tribus natales de Sera-Patatia hacia el norte la noticia de la aniquilación del pueblo nodita próximo al Edén. Por lo tanto, se reunía en ese momento una gran multitud para emprender la marcha hacia el jardín. Aquí comenzó una prolongada e encarnizada guerra entre los adanitas y noditas, pues se mantuvieron estas hostilidades muchos años después de que Adán y sus seguidores emigraran al segundo jardín en el valle del Éufrates. Existió intensa y duradera enemistad entre aquel hombre y la mujer, entre la simiente de él y la simiente de ella. Dejo de compartir. Si alguien tiene algún comentario al respecto, puede levantar su manito. ¿No? Entonces continuamos con Laurita. Siller. Se me hace más justificado la transgresión de Adán por lo que hizo que la de Eva por lo que hizo también. En el caso de Eva fue desobediencia, y en el caso de Adán no. Ahí cabe destacar, y no es porque yo sea hombre, pero pues ni modo,
es más justificable lo que hizo él. Ok, también desobedeció y transgredió, pero fue por amor y porque no quería que lo separaran de ella. Y por eso fue y cometió el mismo error, pero con diferente proporción. Gracias. Ana Isabel, el micrófono es tuyo. Gracias, Mónica. Bueno, Silar, yo lamento, pero no concuerdo contigo. Sí voy a quebrar una lanza a favor de Eva, porque realmente nos están diciendo que fueron 5 años en lo cual esa idea, esa mosca estuvo dando vueltas en su cabeza, esa idea se fue filtrando, cayendo. ¿Sabes que tanto cae la gota sobre la piedra que al final la orada? Es un dicho muy nuestro, ¿no? Entonces, pienso que ella tenía, y lo dice el libro, no es sean mis palabras, ¿no? Ese plan fue concebido y ejecutado en la entera sinceridad de que iba a ser productivo y de que iba a ser bueno, y sin nada más que sublimes motivos. Pero constituyó un acto del mal porque se separaba de los designios. Pero yo creo en la buena intención de Eva. Creo que la impaciencia le jugó en contra. Creo que Serapatati era sumamente inteligente y ambos, también impaciente como ella, y ambos se dejaron seducir por ese plan para lograr resultados inmediatos, que es lo que decía hoy Claudio, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es algo que también nos puede pasar a nosotros, hablando de luz y vida. Hay hermanitos que se sienten muy, no, pero que ya tiene que ser, ¿por qué esperar 1000 años que tenemos que hacer cosas? Es un proceso y nos cuesta entenderlos. También le costó a Eva. Eva no era una criatura creada perfecta. Y después de que se equivocó, más allá de que si Cano era o no era buen mozo, después de que se equivocó, comprende su error. Yo creo que a Adán lo que lo salva es que lo hizo por amor a ella, pero lo de él fue totalmente consciente. No fue ni impaciencia ni nada. Él lo hizo deliberadamente. Pienso que su excusa, o con lo cual lo podemos absolver de tanta culpa y falta, fue que lo hizo provocado por amor. Nada, esa es mi idea. Javier, adelante. Bueno, me pongo como a pensar en lo que pasaba por la cabeza de ellos en ese momento. Debe ser un momento, uf, angustiante, terrible. Ver como que todos desde el mismo día que les dijo Solonia, la embarraron y todo. Yo decía, me pongo en el lugar de Adán también. Y él decía, no, aquí pasar, ¿qué? 200.000 o 500.000 años solo que me quedan aquí en este planeta, debe ser muy tenaz. Y me pongo en el lugar de ellos, me parece una situación bastante dura, muy difícil. Gracias, Javier. Vamos con Marlene. Gracias. Una pregunta, de la relación que tuvo extramatrimonial Adán, ¿hubo algún hijo? Sí, lo vamos a leer, creo que en el numeral siguiente, porque la historia sigue. Ahora continúa Laurita con la lectura. Adelante, Laurita. Adán y Eva abandonan el jardín. Cuando supo Adán que los noditas venían avanzando, buscó la asesoría de los Melquisedec, pero estos se negaron a aconsejarle, diciéndole únicamente que hiciera lo que estimara lo más conveniente y prometiendo cooperar de forma amistosa, en lo posible, con el proceder que eligiera. A los Melquisedec se les había prohibido interferir en los proyectos personales de Adán y Eva. Sabía Adán que él y Eva habían fracasado. Se lo dijo a la presencia de los síndicos Melquisedec. Aunque aún ignoraba su estado personal y su destino, sostuvo una reunión que duró la noche entera con 1,200 seguidores leales que se comprometieron a seguir a su jefe. Y al día siguiente, a mediodía, salieron esos peregrinos del Edén en busca de nuevos hogares. Adán no era amante de la guerra, por tanto optó por dejarles el primer jardín a los noditas sin oposición.
Al tercer día de la partida del jardín, la caravana edénica fue detenida por la llegada de los transportes seráficos de Jerusalén. Por primera vez, a Adán y Eva se les informó del destino que tendrían sus hijos. Mientras se quedaban a un lado preparados los transportes, a los hijos que habían llegado a la edad de ser capaz de elegir, los 20 años, se les dio la opción de permanecer en Urantia con sus padres o de convertirse en pupilos de los Altísimos de Norlatiadec. 2/3 de ellos optaron por irse a Edentia. Casi 1/3 prefirió quedarse en Urantia con sus padres. Se llevaron todos los hijos menores de edad a Edentia. Nadie podía haber observado la dolorosa despedida de este hijo e hija materiales de sus propios hijos, sin percatarse de que el camino del transgresor es duro. Ahora se encuentra esta prole de Adán y Eva en Edentia. Desconocemos qué se dispone a hacer con ellos. Era una caravana muy triste la que se disponía a seguir el viaje. No podía haber sido más trágico haber llegado a un mundo con tantas esperanzas, haber sido recibidos con tan buenos auspicios y luego salir en desgracia del Edén y, por si fuera poco, perder más de las 3/4 partes de sus hijos aún antes de encontrar un nuevo lugar de residencia. ¿Alguien tiene alguna aportación? ¿Pregunta? Continúa Carlitos. 7. La degradación de Adán y Eva. Estaba detenida la caravana edénica cuando a Adán y Eva se les informó del carácter de sus transgresiones y se les avisó acerca de su destino. Apareció Gabriel para pronunciar el juicio. He aquí el veredicto. Al Adán y Eva planetarios se les declara en contumacia. Han violado el pacto de su cargo de confianza en calidad de gobernantes de este mundo habitado. Mire que es una sentencia igualita para los dos. No que si el uno tuvo más culpa, que si el otro se dejó o no se dejó. La sentencia es igual para los dos. Si bien estaban abatidos por el sentimiento de culpabilidad, a Adán y Eva los animó sobremanera el anuncio de que sus jueces en Salington los habían absuelto de todos los cargos de estar en desacato al gobierno del universo. No se les había declarado culpables de rebelión. Importante eso. A la pareja edénica se les comunicó que se habían degradado al estado de los mortales del reino, que de ese momento en adelante habrían de portarse como hombre y mujer de Urantia, igualito que nosotros, simples seres humanos, con miras al futuro de las razas del mundo como su propio futuro. Mucho antes de partir Adán y Eva de Jerusalén, sus instructores les habían explicado minuciosamente las consecuencias de cualquier desvío significativo de los designios divinos. Yo, personalmente, dice Solonia, que es la que nos está narrando este documento, yo personalmente y repetidas veces les había advertido, tanto antes como después de su llegada a Urantia, que el descenso a la condición de la carne mortal sería el resultado indudable, el castigo seguro, el cual indefectiblemente resultaría por contumacia en la ejecución de su misión planetaria. Sin embargo, es esencial comprender el estado de la inmortalidad de la orden material de la filiación para comprender con claridad las consecuencias que resultaron de la falta de Adán y Eva. Al igual que sus semejantes en Jerusalén, Adán y Eva mantenían el estado de inmortalidad durante la asociación intelectual con el circuito de gravedad mental del espíritu. Cuando este sustento vital se rompe por disyunción, ¿no? Separación mental, entonces, sin tener en cuenta el nivel espiritual de existencia de la criatura, se pierde el estado de inmortalidad. El estado mortal, seguido por la disolución física, fue la consecuencia inevitable de la falta intelectual de Adán y Eva. Segundo, el hijo e hija materiales de Urantia, habiendo sido personalizados en la semejanza de la carne mortal de este mundo, dependían también del mantenimiento de un aparato circulatorio dual,
que por un lado deriva de su naturaleza física, por otro de la superenergía almacenada en el fruto del árbol de la vida. Una y otra vez les había amonestado el arcángel custodio del árbol, a Adán y a Eva, que faltar al cargo de confianza culminaría en la degradación de su estado, y se les negó el acceso a esta fuente de energía posteriormente a su contumacia. Caligastia sí logró que Adán y Eva cayeran en su trampa, pero no logró su objetivo de dirigirlos en rebelión abierta contra el gobierno del universo. Lo que habían hecho en efecto fue malo, pero nunca se les declaró culpables por desacato a la verdad. Tampoco participaron con conocimiento de causa en la rebelión contra el justo régimen del Padre Universal y de su Hijo Creador. ¿Algún comentario al respecto? Vemos pues que ambos sufrieron las consecuencias de igual forma. Se volvieron simplemente seres humanos como nosotros. Y empezar desde allí, empezaron de cero básicamente, porque empiezan como nosotros. Toda la experiencia y lo que tuvieron allá en Jerusalén antes, pues no, les queda, claro que sí. Pero ya empiezan su carrera ascendente desde aquí, como cualquier simple ser humano. Eso es lo que les pasó. Pero no estaban en rebeldía de ninguna manera, porque si no, entonces la sentencia hubiera sido otra. Bien, pues entonces vamos a continuar con Flor para terminar en la noche de hoy. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Ocho. La supuesta caída del hombre. En efecto, cayeron Adán y Eva de su estado superior de filiación material hasta el estado inferior del hombre mortal. Pero esto no constituyó la caída del hombre. La raza humana ha sido mejorada a pesar de las consecuencias inmediatas de la falta adánica. Aunque se malogró el designio divino para dar la raza violeta a los pueblos de Urantia, las razas mortales se han beneficiado enormemente de la contribución ilimitada que hicieron a las razas de Urantia, Adán y sus descendientes. No ha habido ninguna caída del hombre. La historia de la raza humana consiste en la evolución progresiva y el autootorgamiento adánico dejó a los pueblos del mundo bastante mejor que en su previa condición biológica. Las razas superiores de Urantia ahora entrañan factores hereditarios derivados de tantas como 4 fuentes diferentes: la andonita, la sángica, nodita y adánica. A Adán no se le debe considerar como la causa de la aflicción de la raza humana, bien que falló en proseguir con el designio divino, bien que, en efecto, transgredió su pacto con la deidad, bien que él y su consorte sí y sin duda fueron degradados en su estado de criatura. A pesar de todo esto, efectivamente le sirvió mucho la contribución a la raza humana para hacer progresar la civilización en Urantia. Al estimar los resultados de la misión de Adán en vuestro mundo, la justicia exige que reconozcan la condición del planeta. Adán afrontaba una labor casi imposible cuando con su bella consorte fue transportado de Jerusalén a este oscuro y confuso planeta. Pero habían sido guiados por la asesoría de los Melquisedec y sus asociados, y de haber sido más pacientes, habrían triunfado a la larga. Pero Eva escuchó la insidiosa propaganda de la libertad personal y la libertad de acción planetaria. Se le indujo a experimentar con el plasma vital de la orden material de la filiación, por cuanto permitió que esta encomienda de vida se mezclara prematuramente con la de la orden ya mezclada de la concepción original de los portadores de vida, que se había combinado anteriormente con la de los seres reproductores antiguamente adjuntos al séquito del príncipe planetario. Y nos dan los reveladores una invitación, nos dicen lo siguiente: jamás en tu ascenso al paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos, invenciones personales u otros artificios para facilitar el avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección eterna.
Con todo, jamás se habrá visto un malogro de sabiduría más desalentador en ningún planeta de Nevadón entero. Pero no es de extrañar que estos malos pasos ocurran en los asuntos de los universos evolucionarios. Formamos parte de una gigantesca creación. Por tanto, no es extraño que no funcione todo a la perfección. Nuestro universo no fue creado en perfección. La perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen. Si fuera este un universo mecanicista, si la primera gran fuente y centro fuera nada más que una fuerza y no también una personalidad, si toda la creación fuera un vasto cúmulo de materia física dominado por leyes precisas caracterizadas por acciones energéticas invariables, entonces podría prevalecer la perfección, aún a pesar de la condición incompleta del estado del universo. No habría desacuerdos, no habría rozamientos, pero en nuestro universo evolutivo de perfección e imperfección relativas, nos alegramos de que sean, esto es lindo porque nos dicen los reveladores, es opinión de los reveladores, nos alegramos de que sean posibles el desacuerdo y los malentendidos, pues por este medio se pone de manifiesto la realidad y las acciones de la personalidad en el universo. Y si la nuestra es una existencia dominada por la personalidad, entonces puedes gozar de la garantía de las posibilidades de la supervivencia, el progreso y el logro de la personalidad. Podemos confiar en el desarrollo, la experiencia y la aventura de la personalidad. ¡Qué universo más glorioso por cuanto es personal y progresivo, no meramente mecánico o aún pasivamente perfecto! Esto fue presentado por Solonia, la voz seráfica del jardín. Y la lectura de hoy estuvo a cargo de Mónica Maldonado, Javier Puerto, Claudio Fernández, Laura Zapatero, Carlos García y una servidora, Flor Robles. A ver, ¿quién estaba primero? Creo que Javier Puerto. Gracias, Flor. Bueno, en general del documento, yo lo llamo como que me gusta como me echaron el cuento. Siempre me echaron un cuento todo raro de que nació Adán y Eva y el cuento que siempre nos han contado y que desde ahí quedó la caída del hombre y el pecado mortal y que la única forma de quitarse el pecado es bautizarse y bueno, mil cosas de un cuento que como que nunca me combinó, no me cuadraba por ningún lado muchas cosas. Me gusta como el cuento bien contado, que el libro de Dante nos cuenta muy claro y como sin lugar a dudas, me queda muy claro a mí ese cuento, lo llamo yo así. Gracias, Javier. Laurita, adelante. Sí, se dice por ahí que ya fueron degradados. Me imagino que los hijos que tuvieron posteriores ya da igual, ya eran como nuestros congéneres, por decirlo de alguna manera, ya el potencial biológico ya se había perdido o se fue perdiendo, de manera que los últimos hijos que tuvieron ya no tendrían la misma carga genética mejorada, es lo que me quiero imaginar, ¿sí? Luisito. Gracias. Bueno, a mí me gusta pensar con esta revelación que además de que sea un libro de historia que nos cuenta lo que pasó, porque seguramente necesitamos saberlo, pasó con Adán, pasó con Eva, bueno, en fin, eh, a mí me gusta pensar qué es lo que nos está enseñando, aterrizarlo, siempre quiero aterrizarlo al hoy en día, a cómo está la situación de la raza humana hoy en día. Eh, y creo que no nos corresponde juzgar hoy a Eva, juzgar a Adán, juzgar a nadie, juzgar a mi vecino, juzgar a mi esposa, juzgar a mis hijos, a nadie nos corresponde. Eh, y a pesar de que, es decir, los elevadores venían con ese propósito de elevar la raza y enseñarnos algunas cosas, hoy en día nosotros ya estamos empoderados para elevar la raza. Nos corresponde a nosotros. Es lo que yo aprendo de este capítulo hoy. Eh, ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo trato a mi vecino? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Qué ejemplo le doy a mis compañeros de mi trabajo, a la sociedad en general? Ese es el trabajo que yo necesito más allá de saber si heredaron,
si evolucionaron, si tenemos el ADN de la raza violeta, de qué pasó o de quién cometió el error o quién sí, quién no. Yo creo que ya es hora de que aterricemos estos temas a nuestro actuar hoy en día. ¿Cómo soy yo hoy en día? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo igual y, no, como Adán hizo aquello, entonces, pues yo, está justificado, yo lo puedo hacer? Ya tenemos la capacidad para entender qué es lo que necesitamos hacer. Y con esos actos, nos corresponde a nosotros hoy en día elevar la raza. Estamos cirniendo todas aquellas cosas que estamos aprendiendo que no se debían hacer. Si yo hubiera estado en la posición de Dan, hubiera pasado a lo mejor lo mismo o peor, hubiera propiciado una guerra por lo que pasó. Bueno, hubiera pasado a lo mejor alguna cosa peor, pero eso ya no es importante. Es interesante saberlo, la historia es importante saberlo, pero ¿qué estoy haciendo yo hoy en día? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me comporto yo hoy en día? Para que dejemos eso atrás y nosotros estamos empoderados para sacar la raza adelante, para evolucionar la raza. Cada acto que yo hago o participo en echar para atrás la evolución o seguir adelante con la evolución. En algún momento de la eternidad sabremos qué hicimos cada uno de nosotros. Más allá de juzgar o decir, tuvo la culpa, no tuvo la culpa, pecó, no pecó, no, eso no debería interesarnos. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Luisito. Adelante, Arturo. La degradación de Adán y Eva afectó el potencial que tenían energético de tener vida continuada, ¿de acuerdo? Pero a nivel genético no perdieron esa capacidad, porque si no, no hubieran podido heredar a las razas humanas lo que la genética traían, obviamente la raza azul. Eso no se perdió, eso continuó. Lo que iban perdiendo, por ejemplo, los mismos hijos de Adán y Eva, gradualmente entre generación y generación, era la longevidad. Cada vez iban acortándose más la vida entre generación y generación. Eso es lo que realmente se perdió. Pero la genética, tal cual como viene la raza violeta, esa no se perdió, esa continuó. Ok, gracias, Arturo. Sí, Valdemar, adelante. sí, nada más para complementar lo de Flor. El antes y el después, el antes, nada más Eva con Cano y Adán con la Ota, fue lo único, todo lo demás fue posterior, ya fueron hijos, nietos, incluso Adán y Eva tuvieron más familia, aparte de las que ya tenían, y esos ya se fueron mezclando. Yo creo, tiene razón Flor, en los siguientes documentos se va a ver más detalladamente cómo fueron mezclándose, a dónde fueron, con quién, toda esa raza violeta, dónde influyó, ¿verdad? Pero sí, nada más fueron esos dos casos de ellos dos y ya después todo fue posterior, ¿verdad? Sí. Gracias, saludo a todos. Gracias, Valdemar, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algún detalle, algún comentario más? Ese es un tema bien especial, sobre todo porque crea mucha controversia para quien acuse o está a favor o lo que sea de Eva, pero en realidad lo hicieron con toda la intención y tratando de buscar lo mejor. El problema es que no siempre las opciones que tomamos son las más adecuadas, pero a veces en el momento no lo sabemos y como han dicho algunos aquí, pues es una enseñanza para nosotros, para cada momento de nuestra vida, tratar de ver qué queremos hacer, cuál decisión vamos a tomar y de acuerdo con qué está esa decisión, ¿no? Como dicen, que no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Sí, somos humanos, aquí estamos. Acordámonos que ellos, como son bien llamados, son elevadores biológicos. Entonces, esto es una técnica biológica por la cual se elevan los seres evolucionarios de los diferentes planetas. Mala la comparación, nosotros somos animales, que tenemos mente, tenemos un alma, pero biológicamente ellos tienen una técnica para poder mezclarse con nosotros y poder elevar a las razas poco a poco, sin saltarse los pasos. Entonces, olvidándonos un poco de la parte divina y el mandato divino, esto es una parte técnica que ellos se volaron, se cortaron los pasos y eso
sí fuimos afectados grandemente. Porque muchos de los microbios, de los virus que hay hoy en día y que nosotros no los podemos, en nuestro cuerpo no los puede eliminar, es causado por la mala mezcla que se hizo en aquella época. Inclusive cuando se estaba generando el plasma, no el plasma vital, primeros elementos del mar, hubo un error, pero un error normal. Una cantidad de microbios y de bacterias que no se deberían haber. Pero los elevadores biológicos, cuando se hiciera esa mezcla de los Adanes y las Evas con la raza, ese error se iba. De los mar sorprendidos cuando Adán y Eva la regaron, que dijeron, ¿y ahora cómo arreglamos? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta eso, aparte del designio divino y todas estas cosas. Esto es una cosa biológica que se tiene que llevar a cabo en los diferentes planetas. En este planeta, aparte de que la regó Caligás, que la regaron estos años de atraso con respecto a los otros planetas que deberíamos estar. De eso, como dice Luis, sí, ya no hay nada que hay que echarle para adelante, hay que echarle ganas, como dicen los mexicanos, y no tenemos más que hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Si ya no hay más comentarios. Bien, gracias, Flor. Gracias a todos ustedes por su asistencia y su fidelidad, porque están todos los jueves aquí con nosotros y eso pues nos alegra realmente. Y para el próximo jueves vamos a tener mudanza, nos vamos a mudar para el segundo jardín. Así que los invito a que lean el siguiente documento, 76, que es, nos vamos a ir ya del primero, vamos para el segundo y van a ver ustedes que muchas cosas se nos van a responder allí y también surgirán otras dudas y preguntas como siempre. Pues no siendo nada más, les deseo feliz noche, feliz fin de semana y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias.